entonces no me regaló el tecladito. Una portada de un libro que me gusta y me lo compro y no lo leo. El piano es el instrumento que se me da mejor, que más entiendo. Quiero mucho la guitarra, pero el piano es como el que me da de comer, por decirlo así. Termino viajando a Turquía. Me salió una oportunidad para irme a Islas Maldivas, pero salió después otra posibilidad para ir a un crucero. Era el doble del pago. No sabía qué hacer porque ahí el crucero era con amigos, con gente que ya conocía. Y por tomar el crucero no me terminé yendo ni para Maldivas ni para el crucero. Tratan de siempre como que darte en la cabeza. Siempre que en mi vida he tratado de planificar algo, de querer lograr algo, no se me da. No era bacán, Experiencias, expertos, aficionados, interesados, haters, soñadores, donde los protagonistas de interesantes historias cotidianas de vida relatan y cuentan sobre su día a día, porque en este mundo, cada quien vive su mundo. Daniel Steven Lenis, bienvenido a En Podcast Palabras. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va tu vida por estos días? Todo muy bien, gracias a Dios. Recién volviendo a Colombia, entonces, bueno, ahí como recuperándonos del jet lag, tratando de descansar, tratando de estar relajado estos días, no demasiadas cosas, preparándonos para lo que se venga. Muy bien. Yo aproveché que vi una foto tuya publicando una foto de tu mamá. Entonces, aquí está, lo voy a coger de una vez. Sí, no, de hecho venía como de 2 días de viaje, una cosa así que Ok. no había podido dormir bien incluso, y ese video fue recién llegando a Manizales, no había llegado ni siquiera a mi casa. Ah, ok, muy bien. Bueno, cuéntanos quién es Steven Lenis, o Lenis como te decimos, dónde nació, dónde creció, cómo fue su infancia. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, mi nombre es Daniel Steven Lenis Ramón, casi nadie conoce Sí, el ese para mí es nuevo. segundo apellido, es bien Ok, curioso. muy Mi bien. mamá es súper orgullosa del apellido, yo no tanto, pero bueno, es divertido. Nací en Cali Valle, viví toda mi infancia en el Quindío y bueno, vine a Manizales luego de la secundaria, vine a estudiar licenciatura en música acá en la Universidad de Caldas. Gracias a Dios pude terminar la carrera en 2020 más o menos. Y bueno, eh, aquí vamos. No sabía que eras caleño. Sí, nací en Cali. Y Bayuno, pues porque esa te criaste allá. Yo pensé No, que no, te habías no. criado acá. No, realmente me crié en el Quindío. Ah, ok, verdad, eso, Sí, sí, sí. correcto. De Cali fui al Quindío, pero mm, tengo familia en Cali. Los he visitado de vez en cuando, pero no tengo mucho como la cultura de allá ni nada. Soy Oíste, más acá del ¿eh? eje cafetero. Nada de oíste, ¿eh? Ok, muy bien. O sea, pero Cali es música en todo sentido, ¿no? Entonces también puede ahí ser las raíces de lo que hoy en día eres, de lo cual vamos a hablar ahora, pero... Mm, O no tienes influencia por ese no lado. creo que por ese lado, pero más por parte de mi mamá. Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo fue la vida en el Quindío? Bueno, gracias a Dios mis padres están juntos, ¿cierto? Porque ese es un tema bien complicado hoy en día. Entonces, tuve ese apoyo desde muy temprana edad, como moral, como desde la iglesia, pues me llevaron siempre a la iglesia desde pequeño. Entonces, siempre tuve como un apoyo de mis dos padres. Mi madre ha sido como la que ha creído más en mí, como la que dice arriesguémonos, ¿querés estudiar música? Dale, preséntate a la universidad, queremos cambiarnos de ciudad, de una, cambiémonos. Mi papá es un poquito más tranqui, él ha sido como más noble, mi papá es una persona más noble. eh, y es como una combinación ahí bien chévere, como que un equilibrio ahí entre los dos. Y creo que pues obviamente yo termino siendo una combinación de ambos. Y bueno, es lo que somos hoy en día. Ok, muy bien. Sí, tu mamá es de más ánimo, ¿cierto? Más arriesgada. De hecho, cuando uno trata con ella es de esta manera. ¿Y de cuál crees que tienes más? Yo creo que los dos, uno termina tomando lo que considera uno mejor o a veces inconscientemente uno adquiere hábitos o respuestas o reacciones de algunos de los dos. Por ejemplo, de mi papá me gusta mucho como la razón, ¿cierto? Tratar de razonar, tratar de buscarle la comba al palo, como dicen. Y bueno, de mi mamá me gusta es eso, como la mentalidad. Creo que ella es mucho más abierta.
Entonces eso me ayudó bastante y en esos días lo he pensado mucho, que incluso, digamos, si no hubiese estado mi mamá, hubiese sido complicado estar donde estoy ahora, porque ella fue la que me compró mi primer piano, la que me ponía a hacer de payaso en la iglesia con la guitarrita, tocando ahí de mentiras. Entonces como que sí soy, digamos, socialmente soy como el reflejo de mi mamá, Ok, pero tengo muchas personalidades de mi papá también. ok, muy bien. Y estando aún en el colegio, ¿cuál fue el indicador o qué fue lo que te impulsó a decir voy a estudiar música? ¿Por qué uno decidió estudiar música o ya estabas muy metido en el asunto empíricamente? Bueno, esa es una historia bien curiosa y es un poquito larga, es extensa. Voy a tratar de resumirla. Dicen por ahí, yo no tengo afán. Bueno, yo ya había terminado el cole, estaba estudiando una tecnología en sistemas. De hecho, desde el cole me iba muy bien con los números, con las matemáticas, iba muy bien, iba por ese lado, iba a estudiar la ingeniería. Pero un profe que era del colegio me dijo como que, oye, métete a Bellas Artes, yo te pago el primer semestre. O consíguete la mitad del primer semestre y yo te pago la mitad, fue así. Entonces yo como hablé con mis padres y tal, y entonces listo, estudié el primer semestre. O sea, ya tenías Sí, la yo ya aptitud. había estudiado con una chica que era de la IGLE y ella me había enseñado algo, pero ella se fue a Ucrania a estudiar música. Entonces yo quedé como por mi cuenta, yo iba a internet a buscar videos. En ese tiempo no era tan común el internet, entonces uno iba a pagar café internet, 1.000 pesos una hora, algo así. Sí, Entonces a buscar información y tratar de ser mejor. Entonces, bueno, yo ya tocaba en el cole con algunos amigos, en las izadas de bandera, en la iglesia también empecé a tocar. Mm, de hecho, la chica que me enseñó me dijo como, si tú me prometes que tú vas a tocar en la iglesia cuando yo me vaya, te regalo una organeta que tengo. Y yo le dije que yo no era capaz. Entonces no me regaló el tecladito. ah, Pero bueno, yo realmente nunca... Es complicado porque uno a veces cree que no es capaz de hacer las cosas y bueno, ya se fue y yo sí seguí tocando en la iglesia y me volví cada vez pues mejor. Mm, bueno, yo seguí, entré a Bellas Artes allí en Armenia a hacer el primer semestre, hicieron un concurso, me gané el segundo semestre y yo tocaba en un convito de jazz, tocábamos jazz con unos compañeros y una chica de ahí, la cantante, me dijo como, Lenis, acompáñame al banco que queda a 2 cuadras y yo voy a comprar el pin de la Universidad de Caldas porque me voy a presentar a la Universidad de Caldas a canto. Entonces yo la acompañé y ella me contó cómo era toda la cuestión. Yo no tenía ni idea de cómo era la cuestión. Entonces ella me contó y me dijo como que, oye, ¿tú por qué no te presentas a la Universidad de Caldas? Oye, preséntate, tú puedes. Entonces yo me quedé pensando y efectivamente al otro día fui a comprar el pin de la universidad, solo había plazo hasta esa semana, ok. entonces fui y bueno, vine a presentar la prueba acá a Manizales y yo le dije a mi mamá, mamá, si paso a la universidad, ¿nos vamos para Manizales o qué? Entonces ella, hágale de una, vámonos. Y papá ni enterado. Ok. Entonces, bueno, yo me presenté, cuando vi los resultados, pasé, entonces pues fue un momento de mucha alegría, yo le dije a mi mamá como, mamá, pasé. Y entonces, claro, mi mamá le dijo a mi papá, nos vamos para Manizales. Y mi papá como, ¿qué? ¿Qué rayos Y está el pasando? trabajo, y Sí, 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 claro. sí, claro. Todo ese tipo de cuestiones. Y fue muy curioso porque yo estaba un día en la Virginia estaba tocando en un evento de la iglesia y mi mamá me escribe o me llama y me dice como que, Steven, ya no llegué a Calarcá, Quindío, que era donde vivíamos, llegué a Manizales porque ya tenemos todas las cosas acá. Ah, eso fue de Entonces, decisiones, pero sí, yo ya a ella le había dicho, yo tengo que estar en Manizales más o menos el 20 de enero sí, porque tengo que hacer unos exámenes médicos. Y yo, digamos, el 19 de enero me fui para la Virginia y ella el 20 de enero ya estaba en la casa en Manizales, o sea, así literal. muy bien. Entonces, bueno, ahí empezó todo acá en Manizales. ¿Y esa prueba cómo es? ¿Tú te presentaste exactamente a qué? Bueno, en ese tiempo era un poquito distinto, ahorita ha cambiado el pensum, pero en ese tiempo yo me presenté a licenciatura en música y yo me había preparado en el piano. Yo preparé una obra en el piano, así súper chévere, y yo llegué a la universidad y no me pusieron a tocar. Ok, no hicieron prueba No, de habilidad técnica. lo que me hicieron fue
una prueba de entonación, entonces entrar con más personas y tocaban acordes y había que cantar y tal. Otra prueba rítmica que es donde pues otra persona toca un par de ritmos y tú tienes que repetirlos. Por ejemplo, 3 4 él hace así. Entonces tú tienes que repetir lo que él acaba de hacer. Y otra prueba teórica que era con un audio. Ponían un audio con sonidos, entonces uno tenía que descubrir el instrumento o los acordes o tal en una hoja. Okay. Y esas eran las tres pruebas de ese entonces. Yo ya había tocado, pues obviamente tenía como mucha intuición musical, entonces fue más como desde lo intuitivo y desde esos 2 semestres de Bellas Artes que había hecho, pues ya había podido ver muchas cosas técnicas de lo propio de la música. Entonces me sirvió pues muchísimo también haber estado en ese proceso. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre estudiar en Bellas Artes y estudiar en la universidad? Bueno, en Armenia en este momento ellos no tienen una carrera profesional. Entonces el Bellas Artes de Armenia es un diplomado, es bueno, uno puede aprender muchísimas cosas, pero no llega a ser profesional. Mientras que acá pues en la universidad ya es pues mucho más serio, hay muchas más materias, algunas no tan divertidas, hay que ver otros componentes también alternos como, no sé, razonamiento lógico, constitución política, así, cosas sociales. Entonces pues ya es un título profesional, ya es licenciatura en música. ¿Qué es lo menos divertido que hayas visto en la carrera? Había una carrera, había una materia que realmente no nos gustaba tanto. Realmente es muy divertida, es muy chévere, pero no nos gustaba casi la persona que la daba, que la enseñaba. Okay. Se llama foniatría. Entonces siempre era muy complicado ir a esa clase, aparte que era a las 7 de la mañana. Y si uno llegaba 10 minutos tarde, ya tenía cerrada la puerta, entonces era así súper a ras, ¿Estricta? ¿sí? Entonces, bueno, esa fue como de las menos chéveres. Ok. Sí, sí. Y bueno, dices que tu mamá, como se dice coloquialmente, para las que sea. Pero tu papá cuando tú dices, es que voy a estudiar es música, porque hay un estigma social normalmente por acá de, va a estudiar música, no, se va a morir de hambre, este, aquello. ¿Cómo lo tomó tu papá? Y Bueno, tu entorno, ¿no? sí, claro, mi papá, no voy a decir que fue un baldado de agua fría, porque pues yo ya había mostrado como cierto interés hacia la música, pero él siempre lo pensaba y él decía que no le gustaba que yo estudiara música, pues primero por ese estigma de que es complicado y uno acá en Colombia tiene mucho la mentalidad de que es difícil trabajar, que hay que estudiar una carrera que dé dinero, que sea útil y que esté como en el futuro, o sea, sistemas, ingenierías, medicina, derecho, ese tipo de cuestiones. Entonces, pues bueno, no era una de esas. Por otro lado, también eh, el tema de la igle. Entonces él decía como que, bueno, estudiar música y la iglesia, bueno, el equilibrio entre eso pues también es complicado. Por otro lado, digamos que los padres también van a decir como que, mi hijo se va a volver un borracho, un drogadicto, bueno, como ese tipo de cuestiones, pero ya entrando a la universidad pues uno se da cuenta que bueno, hay gente con muchas culturas distintas, ¿cierto? Muchas formas de pensar diferentes, pero pues cada quien toma sus decisiones, ¿no? Es como que lo van a obligar a uno a hacer algo que uno no quiere hacer. Sí, claro, es un tema muy personal. Yo conozco que tienes mucha inclinación por el ajedrez, te gusta bastante. Eh, ¿Por dónde llegó esa inclinación? ¿Fue en la universidad? ¿Fue previo? Bueno, ahí es donde entra mi papá. Ok, Mi papá es el lado como más racional, me mostró ese juego cuando era peque. Y de hecho en el colegio yo alcancé a tener una medalla en un campeonato del colegio y entonces él me generó cierto interés, me enseñó a mover las piezas, lo básico, y ya después yo empecé como por mi cuenta a tratar de jugar con más personas, a mejorar. Obviamente no soy un profesional en ese ámbito, pero hasta el día de hoy es algo que se lo debo a mi papá. Es algo que me gusta, veo los videos de los campeones mundiales o de gente que se dedica, que son maestros o que son grandes maestros, veo las partidas de ellos o que son súper divertidos en su forma de explicarlo porque es algo que, claro, la gente lo ve como
puede que no sea tan divertido, es aburrido, hay que pensar, hay que sentarse, hay que tener paciencia, pero es algo que puede ser, llegar a ser muy creativo, muy divertido. Entonces, bueno, hasta el día de hoy es algo que me gusta Sí, totalmente. sí, yo sé que tienes colección, ¿cierto?, de libros al respecto, o son de tu padre. Bueno, realmente ahí con los libros pasa algo curioso, es que, bueno, esa colección yo la compré, pero no he leído demasiado. Yo soy muy, no sé, me gusta ir a la Panamericana y ver una portada de un libro que me gusta y me lo compro y no lo leo. Se volvió biblioteca. Sí, se vuelve biblioteca, realmente no soy muy fan de los libros, pero bueno, los musicales los tengo que estudiar y me gustan. Digamos que otro tipo de literatura no soy muy curioso, muy fan de dedicarle tiempo a los libros. Okay. ¿Quién es ahora el top en ajedrez? ¿Carlsen o...? Magnus Carlsen sí es el mejor jugador de todos los tiempos, aunque ahorita hay un campeón mundial porque Carlsen no quiso defender el título mundial porque le ganaba a todo el mundo, entonces él ya Qué paró, aburridor, ¿cierto? No sí, ganar a toda hora. dejó a otra persona como, le dio la oportunidad a otra persona y es un chico indio, tiene como 18 años, eh, ¿sí es indio? Bueno, se llama Gukesh, es el apellido, y bueno, de allá de ese país hay gente súper buena. Muy bien. ¿La universidad fue tranquila? ¿Tuvo sus retos? ¿O como era lo que te gustaba? ¿Estaba alrededor de lo que te gustaba? ¿No tuviste conflicto? Pues yo creo que realmente fue, no sé si fácil, pero bueno, no fue complicada. Yo creo que no fue complicado y más por el hecho de que ya había avanzado antes de entrar. No entré de ceros, entonces pues ya como que muchos temas ya los dominaba. Entonces me podía relajar, me podía dar ciertos lujitos de jugar. Por ejemplo, jugaba League of Legends en la universidad. Jugué mucho tiempo League of Legends. Y bueno, no creo que haya sido complicado. Pues obviamente sí hubo un par de ocasiones que pasaron cositas, por ahí tuve un problemilla al final con una materia, con noveno semestre, pero pues no, nada del otro mundo, ya pudimos terminar como, no en 5 años, creo que me demoré un semestre más por una cuestión de un paro y tal que hubo, pero sí, la terminé como en el tiempo planeado. Muy bien. ¿Y qué se coloca a ser un músico? ¿Qué sé qué? Perdón. ¿Qué se coloca a ser un músico? Estás terminando en qué hace, en qué, cómo se vence ese miedo o ese estigma que tiene la gente de que no consiguen empleo y demás. ¿Tú cómo empezaste a ese reto? Bueno, realmente yo creo que la universidad hay que aprovecharla, bueno, desde mi punto de vista, para hacer relaciones con los compañeros, más que con los profesores, es con los compañeros. En mi caso, los compañeros son los que más me han dado opciones de trabajo. Entonces, yo era buena gente, buena persona con los compañeros, trataba de, en los ensayos, en los ensambles que hacíamos en la universidad, tratar de llegar a tiempo, de no faltar, porque mucha gente no llega, no va a los eventos o a las cuestiones que hay que hacer, entonces van perdiendo credibilidad. Entonces, desde la universidad hay que empezar como a moldear esos hábitos, hacer las cosas bien. Entonces, antes de terminar la universidad, yo ya estaba haciendo como algunos trabajos y en Batuta, por ejemplo, que es una escuela donde estuve enseñando mucho tiempo, yo empecé a enseñar en esa escuela antes de terminar la universidad. Y en Singuinap también, que es otra escuela que queda en Palermo. Entonces, bueno, yo terminé la universidad, yo ya estaba trabajando. De hecho, la universidad me estaba quitando tiempo de trabajo. Entonces, ya pues, pude terminar la universidad, ya me pude dedicar más como al trabajo que ya venía haciendo. No fue así como un cambio drástico de, uy, terminé, ¿qué hago? Sino No, que, que fue algo, hubo una transición. ajá. ¿Y esto es por horas, salario? ¿Cómo se consigue el empleo en tu área? Porque es muy como el evento, ¿cierto? El suceso, no es tan de vamos a tener un empleado que es el músico de la empresa. Pues eso depende. Okay. Eso depende de muchos factores. Pero digamos, en mi caso, que era más o menos como freelance, por decirlo así, yo puedo ir a la casa de algún estudiante y pues cobrar por mi tiempo, ¿cierto? Porque es alguien que me contacta directamente. Si yo trabajo con una escuela, digamos, como Batuta o Singuinap, ahí ya depende pues del pago que estén ofreciendo ahí, pero también sería por horas. Si yo voy a un evento, entonces que más que todos los eventos le salen a compañeros míos. Entonces el compañero me dice, ve Lenis, tenemos un evento el 20 de diciembre, hay tanto dinero, ¿te interesa o no?
Entonces yo digo como me sirve, no me sirve, tengo otra cosa mejor o no, o bueno, ya es mi decisión. Ok, muy bien. ¿Y qué instrumentos interpretas tú? Bueno, yo en la universidad estudié piano clásico, toqué muchas obras clásicas todo el tiempo allá, pero lo que hago hoy en día no es clásico, es más como libre, más contemporáneo, por decirlo así. Entonces toco el teclado y también me he inclinado mucho con la guitarra acústica, eléctrica. eh, bueno, más que todo eso. También el bajo un poco, la batería, pero no algo así como que yo demuestre un nivel brutal, no. Teclado y guitarra y Ok. ya. ¿Y de esos dos, cuál es el que más te gusta, el que más te apasiona? Mm, Es complicado. Es complicado porque depende como de la ocasión. Por ejemplo, si yo estoy en mi pieza con mucha pereza, no sé, estoy con mi tablet de acá y quiero tocar, pues me queda más fácil la guitarra. Entonces cojo la guitarra y me pongo a tocar guitarra. Me da mucha pereza sentarme a conectar el piano, a ponerme unos audífonos si está tarde. Entonces la guitarra me parece más fácil como de meterle tiempo hoy en día. Pero el piano es el instrumento que se me da mejor, el instrumento que más entiendo. Entonces es como el que creo que tengo un mejor nivel. Entonces es como que quiero mucho la guitarra, pero el piano es como el que me da de comer, por decirlo así. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que era la guitarra, de hecho. Pensé porque veo que le inviertes mucho al tema de guitarra y que te gusta mucho. Sí, De es hecho, como, o sea, perdón, el dale. piano es como mi profesión y la guitarra es como mi hobby. Entonces yo lo que subo, digamos, a redes sociales o que solía subir era guitarra porque es mi hobby y no es mi trabajo. Entonces se siente chévere como algo distinto. Ok, muy bien. ¿Y tienes varios instrumentos o definitivamente te acostumbraste a lo que me provean donde voy a trabajar o un músico sí sigue invirtiendo de manera propia en sus instrumentos? Bueno, realmente creo que si uno quiere llegar a estar con gente buena, a hacer cosas pro, es necesario invertir en uno mismo. Y no solo en, bueno, en ropa, por ejemplo, en cursos para uno seguirse formando, en un buen instrumento. Entonces, obviamente, a todos los músicos nos gustaría tener los mejores instrumentos. Hay un límite ahí, pues como que ya se convierte en lujo tener instrumentos de muchísimos millones, pero hay gente que toca como con cosas súper básicas, súper baratas, entonces pues obviamente eso se va a reflejar en la calidad del show o en la forma de tocar, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es necesario invertir en un buen instrumento. Entonces, bueno, yo tengo mi teclado que creo que es bueno, no es el más costoso, pero es un buen instrumento. Tengo mi guitarra acústica que es buena, y mi guitarra eléctrica, mi pedalera. Entonces creo que tengo lo necesario para poder, digamos, resolver las situaciones como de manera acertada, profesional. Y en ese equilibrio, más o menos, ¿cuánto podría ser en dólares? Una cosa que ya no es barato, pero tampoco es lujo. ¿Cuánto puedes terminar invirtiéndole en promedio? O sea, ¿cuánto tengo Sí, o sí, sí, cuánto? ¿cuánto mm, terminas? ah, no sé, tal vez creo que 3.000 o 4.000 dólares más o menos. Sí, sí, es una buena inversión. Que se mantiene renovando, ¿no? Digamos, no, no, depende. Por ejemplo, mi guitarra acústica ya mucha gente me ha ofrecido que me la quiere comprar y realmente no la quiero vender. Es muy bonita, suena súper bonito, entonces no la quiero vender. Ya de pronto si el teclado ya empieza a molestar un poco, entonces ahí ya uno ya va notando que es necesario cambiarlo. Pero es algo que si uno compra un buen instrumento no es que tengas que cambiarlo cada año. Es algo que te dura muchísimo tiempo, entonces por eso es bueno invertir Ok, en algo ok. bueno. Muy bien. Incluso yo hablaba de 4.000 dólares, pues por poner un número, pero hay teclados que solo el teclado vale más de 4.000. Por ejemplo, un Nord Stage o instrumentos de ese tipo. Hay instrumentos carísimos que solo un instrumento. Digamos que la inversión que tengo es en varios instrumentos. Ah, ok, listo, perfecto. Steven, ¿el músico nace o se hace? Mm, yo diría que se hace. Yo diría que se hace,
porque, porque digamos, hay gente que toca demasiado, que es increíble, pero ha tenido como su entorno. Entonces, digamos, sus padres lo van haciendo. Digamos, en mi caso, yo no sé si yo nací músico, pero mi madre fue la que me puso música cuando estaba en el vientre. Eh, yo nunca me interesé por la música, no sabía qué era, y ella fue la que me compró el primer teclado y fue la que me empezó a pagar clases, pero yo no tenía ni idea. Y yo me fui interesando y yo me fui formando, digamos que fui llegando por ese lado de los que se van haciendo. Ok, bien. Pero pues no tengo duda que también hay músicos que nacen, hay gente que es increíble, que realmente no tienen como ningún entorno musical ni nada y se vuelven increíbles, entonces, bueno, también pueden nacer, pero creo que es más el entorno. Ok, ¿y qué aplica más para esos entornos de trabajo? ¿El músico que ha sido formado y que y ha estudiado o el músico que por habilidad natural le sale notas? Bueno, ese es un dilema bien complejo porque, digamos, en mi caso, mucha gente dice y cree que a mí me salen las cosas. Entonces, creo que pues, se puede tomar de dos formas, como de una forma linda, como, me salen, es que soy muy bueno. Sí, Pero la forma fea es que la gente cree, me sale, entonces yo no me estoy esforzando. Ellos creen que yo no he puesto esfuerzo, yo no me he sentado a estudiar mucho tiempo. Entonces esa es como la magia del asunto, de que hay que meterle muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo para que sea tan natural que la gente crea que es que a uno le sale, pero realmente no es que le salga a uno así de fácil. Es algo que tiene tiempo, ¿cierto? De interiorización. Entonces, claro, si uno lo tiene más interiorizado, obviamente, digamos, algo fluido, la gente va a preferir eso, tener el dominio de los conceptos de la música. Entonces, claro, que uno le salgan las cosas, pero es porque previamente uno ya las ha hecho demasiado. Es como hablar, ¿cierto? Muchas palabras, en este momento nos están saliendo las palabras, pero es algo que hemos estudiado de antes. Cuando teníamos 2 años no sabíamos hablar. Entonces lo fuimos haciendo, pero ahorita nos sale. o sea, que parezca tan fácil que se vea natural, Exactamente, pero que sea tan difícil que lo estudiaste mucho tiempo. exactamente. Muy bien. Lo digo porque hay músicos que uno dice, wow, cómo suena, sí, pero cuando entras ya en la técnica, por ejemplo, en el caso de los teclados, es transportado. Les colocan un piano que no se puede transportar, un piano de cola y ahí quedaron. Entonces, pero les suena, o sea, hacen cosas que uno dice, "Ve, suena atractivo eso". ¿A qué se debe ese tipo de música? Bueno, eso realmente creo que es muy común en las iglesias. Eh, digamos que es muy común que uno empieza a aprender y uno aprende a tocar por do mayor, por ejemplo, por sol, y uno aprende varias canciones por ahí y ya va entendiendo más o menos cómo funciona el do mayor o el sol mayor. Entonces uno se queda ahí y uno dice, ya toco bien, ya toco bonito, me voy a quedar con eso, entonces ya simplemente no tengo que esforzarme más porque hay una función en el teclado que lo hace. Entonces, pero eso es algo mental. Si uno quiere pues dominar el resto de tonalidades, pues uno tiene que meterle el tiempo que le puso a aprenderse do y aprenderse el sol en su momento, pues entonces ya apréndase re, apréndase la, apréndase otras. Ah, ok, ya es, sería pereza, estaríamos Sí, yo entrando creo en que es esta pereza, pereza. yo creo que es pereza. Ok, ahí se puede empezar a hacer la diferencia entre un músico profesional también, ¿no? Y un músico empírico y que se queda en su mundo del empirismo. La universidad, terminas la universidad, empiezas con con estas entidades, ¿cierto? Como Batuta. Y luego, ¿qué? ¿Cómo vas avanzando en esta carrera profesional? Bueno, ya después de cierta trayectoria empiezan a aparecer pues diferentes personas. Entre esas personas aparece una chica que me empieza a hablar, que ella trabaja en el exterior, que hace música en cruceros, empieza a contarme como todo el asunto. Y es algo que uno, bueno, yo ni siquiera lo había dimensionado, nunca lo habría pensado. Uno realmente está como muy cerrado a las cosas de acá, a lo que puede ver con los ojos. Entonces no, nunca lo había pensado y ella empieza a contarme y me hace creer que es posible hacerlo. Es posible salir del país haciendo música
Entonces, bueno, me deja ahí como la intriga y empiezo a investigar, como a hablar con amigos que veo que ya empiezo a darme cuenta de más gente que lo hace. Entonces, bueno, por ahí me termino contactando con una agencia y bueno, termino viajando a Turquía y bueno, tocando en hoteles súper chévere, súper de lujo allá. Y bueno, ¿Por qué Turquía? O sea, ¿por qué terminaste en Turquía? realmente es una historia larga, es larga, pero básicamente me salió una oportunidad para irme a Islas Maldivas. Y bueno, yo estaba con la oportunidad, voy a ir a Islas Maldivas y estábamos ahí pues como listo de una, firmes. Pero salió después otra posibilidad para ir a un crucero y el crucero era el doble del pago. Entonces yo dije como que bueno, no sabía qué hacer porque ahí en lo del crucero era con amigos, con gente que ya conocía. Y por tomar el crucero no me terminé yendo ni para Maldivas ni para el crucero. Oh, se cayó el Entonces, negocio, ¿o sí, qué? me terminé quedando sin el pan y sin el queso. Entonces, yo después viendo las fotos de la gente en Maldivas y tal, y yo en mi casa, Claro. entonces yo dije, no, el siguiente año, bueno, ya era final de año, yo dije, el siguiente año la primera cosa que me salga para irme, sea donde sea, me voy. Entonces me salió Turquía, me fui para Turquía. Ok, eso fue una decisión de lo que salga. Sí, pero me fui dando cuenta que Turquía era un país súper bonito. De hecho, mi mamá cuando vio que eran Islas Maldivas antes, ella se puso a poner videos en YouTube, Islas Maldivas, y se sentaba en la cama a ver los videos así súper chéveres de Islas Maldivas. Y yo medio miraba y yo como, bueno, después de que no me fui, mm, ya me di cuenta pues que iba a ir a Turquía, yo no puse ningún video de nada. Mi mamá pues puso sus cosas, pero yo le decía, no, no ponga nada porque puede pasar que no me vaya. Entonces, no, yo no trato de no ilusionarme. Entonces yo no vi ni para dónde iba ni nada hasta que llegué al lugar. Entonces, bueno, es un país súper, súper bonito. Entonces, ahora me contabas que era el tema del turismo, ¿no? Que se mueve bastante allá y dado que el turismo se mueve, contratan mucho músico extranjero. Pero ¿por qué desde Latinoamérica hasta Turquía? Bueno, realmente en esta zona, pues digamos de Arabia Saudita, Egipto, Turquía, hay mucho turismo, hay muchos hoteles increíblemente brutales, o sea, son carísimos, son hermosos, son todo lo más top, o sea, son demasiado lujosos. Entonces a esos hoteles va gente con muchísimo dinero y es muy costoso pagar un hotel de esos. Entonces, debido a eso, hay mucho dinero para pagar entretenimiento para la gente que hay allá. Entonces, en esos hoteles todo el tiempo, todos los días, hay gente haciendo cosas distintas. Entonces, hay show de circo, hay show de magia, hay show musical, hay show de baile, o están la gente que vive en el hotel, animadores. Ellos están jugando tiro al blanco con la gente, o están en las piscinas con ellos, o están haciendo mucha cantidad de cosas. Entonces no hay solo gente de Latinoamérica, sino que hay gente de muchas partes, hay gente de Rusia, hay alemanes, hay de todo, hay propios turcos. Entonces, bueno, ¿por qué Latinoamérica? Pues porque los latinos es como, son gente muy apetecida en el mundo porque son los mejores haciendo las cosas y los más baratos. Lastimosamente. Ajá. Entonces es por eso. Y realmente la única inversión que hacen ellos es el tiquete que compran de ida y de regreso. Pero bueno, pues ellos van a tratar de reducir costos. Los turcos siempre son ahí, tratan de siempre como que darte en la cabeza. Algunos, no todos, pero sí es una cultura muy, muy marcada ya. O sea que hay que llegar igualmente en modo colombiano allá. Sí, hay que llegar a como a pararse duro, a marcar sus límites, a decir, venga, no, no puedes pasar por encima mío, esto fue lo que acordamos, o bueno, ese tipo de cuestiones, pues tratar de darse como su lugar. ¿Y la comida? ¿Cómo hiciste con la comida allá, con la dormida? Eh, ¿Cómo es esa transición? Bueno, el año pasado que fui a Turquía, bueno, la dormida yo compartía con un roomie habitación y él era caleño y me llevé súper bien con él. La comida nos la ponía la empresa, entonces era comida turca, era buena,
A veces era rara, a veces era extraña, pero generalmente era buena y ellos trataban de hacerlo como muy parecido a lo que nosotros comíamos. Entonces se habló en el restaurante y pues siempre llegaba arroz. Entonces, bueno, trataban como del menú que tenían, buscar lo más parecido, entonces pues ahí nos bandeábamos y ya por la noche comíamos en los hoteles y los hoteles y ya era ir a acabar con los buffets de allá porque eran brutales, entonces pues bueno, uno tenía pues cierta cantidad de tiempo para estar, pero se comía súper, súper rico ya en los hoteles. Ya, lo más extraño que hayas comido en Turquía. Extraño. Uy, ahí sí me puso a pensar. Pues yo realmente no conocía el durum, el kebab. Pues para mí fue nuevo. Eran como, bueno, los burritos. Sí, sí. Entonces venían a veces con pollo, pero a veces era con chivo. Entonces era como que, el durum de chivo. Entonces allá en los buffets también ponen, es normal, ponen ahí las carnitas de chivo. Entonces pues uno las puede coger y tal. Pues digamos que yo no, eso no lo había visto por acá. Pues carne de chivo no era algo común para mí. Y bueno, muchas especias condimentan demasiado la comida. Entonces, bueno, también era como que uno tratar de a veces quitarle las salsitas, como carnes decía, a estilo indio. Entonces uno iba a probar y eso todo radioactivo. Pique, no usan Sí, mucho el pique. ellos utilizan como unas especies de ajís largos, como parecen pimentones. También utilizan jalapeños, utilizan varias cosas. Y la parte de la comunicación, ¿sin problema o hubo dificultad en la parte del idioma? Bueno, hoy en día yo creo que es muy fácil la comunicación si uno tiene internet, si tiene el celular, el traductor. Aunque generalmente pues hablamos en inglés. Entonces casi toda la gente de donde íbamos, de los lugares, de los hoteles, hablaban inglés, casi todos. Entonces no había problema por eso, pero de pronto alguna persona no hablaba inglés, entonces hablaba solo turco, entonces ahí era un poquito más complicado como de llevar el asunto. Entonces uno no se iba aprendiendo como las palabras de ellos. ¿Qué aprendiste de turco? Algo que digas, Ah, algo que usaras allá. Merhaba kanka, nasılsın? ¿Qué es eso? Hola amigo, ¿cómo estás? Ok. Bueno, suena curioso. Ajá. Suena curioso. Pero entonces también aprendiste a defenderte con el idioma nativo de allí. Pues a un nivel súper básico, o sea, de solución de conflictos, por ejemplo, problema, uno decía problem yok, como no hay problema. O Págueme. que no, porque ahí sí ya era con los jefes y ellos hablaban inglés, entonces era muy Ok, fácil. ok. Pero sí, no era tan complicado. Siempre uno buscaba la forma de hacerle entender a las personas lo que quería. Por ejemplo, yo quería comer, entonces yemek. Ya no sé qué más decir, pero yemek es comida, entonces Ok, yemek. ok. Entonces como que, tamam, ok. Ok, ok, listo, bien. El tema de la música allí era relativamente parecido. Por ejemplo, si va un latino, solo interpreta, ejecuta música de su zona, o también aprenden y les toca de otras regiones, que digamos música que uno nunca haya escuchado. ¿Cómo es esa dinámica? Sí, es como las dos. Realmente es un poco extraño porque uno es allá la banda latina, entonces supuestamente uno toca música latina, pero allá el público que va no es latino, allá el público que va son ingleses o rusos, entonces hay que tratar de buscar cosas muy internacionales que conozcan allá, entonces a veces teníamos que tocar algo de cosas turcas, pero en inglés, porque el idioma siempre es un poquito distinto, entonces pues como algo turco, pero que fuera en inglés, bueno, los jefes nos decían como que, ¿por qué no se aprenden esto? O ¿cómo ven esto? Y tal, y uno iba mirando, como negociando a ver qué se podía hacer y que era pues realmente ya como complicado. Y pues tienen la ventaja que es un lenguaje universal, ¿no? La música. Exacto. Te lo pasaban o tenían ustedes que sacar sus partituras, estudiarlas? Eran los audios. Ah, ok. Entonces era así, más así como que es esto. Entonces, claro, ya cada uno se iba a estudiar. Yo me iba a estudiar lo de mi teclado y ya el otro día ensayo. Y el ensayo salía súper rápido porque todos eran muy buenos. Entonces en media hora ya teníamos lo que nos habían pedido. Entonces lo complicado era la cantante porque ella sí tenía que hablar en otro idioma y tal. Entonces, bueno, a ella era la que le quedaba más difícil, pero a nosotros no tuvimos ningún tipo ¿La de problema. cantante de dónde era? Ella es de Nariño. Ah, es de Colombia. Sí, nosotros éramos todos colombianos.
toda la banda era Sí, colombiana. colombianos. Aunque allá también hacen como Frankenstein con rusos y alemanes y colombianos. Un amigo iba a ir a un Frankenstein de esos, pero se arrepintió. Pero sí, nosotros éramos todos de acá. Entonces, pues era más fácil la comunicación entre nosotros y bueno, Nunca los combinaron con otra banda. hubo una vez que fuimos a un evento que nos combinamos con otra banda, pero también era de colombianos. De hecho, ahí conocí a un guitarrista que fue el que me recomendó para volver este año otra vez a Turquía y pues ya este año estuve con el grupo de él. Ok, has ido 2 veces a Turquía. Ajá. El año pasado fue mi primera experiencia. Bueno, volví a Manizales, hice una parada en Madrid un par de meses. Y bueno, este año volví y ya recién regresé a Manizales. ¿Qué otras zonas del mundo así apetecen y tienen esa dinámica con los músicos? De estar pidiendo músicos. Mm, pues los cruceros, digamos, en muchas partes del mundo, digamos, en Royal Caribbean, tiene varias empresas que lleva cruceros, digamos, acá en Centroamérica o en el Mediterráneo o, bueno, en muchas partes del mundo. ¿Y te gustaría un crucero? A mí me gustaría un crucero, me parecería súper chévere y más por el hecho de que podría explorar otra faceta que no es tan de oído, sino más de poder leer música, de tocar jazz, que el jazz me parece un género bien chévere. Entonces es un reto un poco más complicado, que lo veo a futuro. No creo que sea posible en este momento, pero sé que lo puedo trabajar y lo puedo llegar a lograr. ¿Qué es lo más duro para un músico en su trabajo cuando está fuera del país? Mm, bueno, siempre ser visitante es difícil, entonces es complicado, digamos que uno le pueden asegurar un buen ingeniero de sonido, una buena consola, unos buenos parlantes o cabinas para tocar, eh, que uno lo atendan bien, que le den un buen camerino o que digamos las condiciones de donde nosotros estamos sean buenas. Eso es complicado porque no estamos en el país de nosotros. Entonces uno llega y ya llegó y ya tiene que defenderse. Entonces eso es como lo más complicado, creo. Pero nunca de cosas que te coloquen en riesgo, nunca que te coloquen en un momento en que dices mi vida se ve amenazada. Realmente, digamos, por el oficio que nosotros tenemos, es complicado llegar a un tipo de cuestión de esas. Digamos, en Colombia, de pronto en la música popular puede pasar eso Claro. más seguido, pero allá no. Allá estamos como, vamos al evento y ya. Pero de pronto, gente que se dedique a hacer circo, por ejemplo, ellos sí exponen más su vida, digamos, a una caída o a un tipo de accidente, pero nosotros sería muy extraño que pasara algo así. Igual ustedes salen, ¿no? Salen, se combinan con la cultura, pasean dentro del país. Sí, claro, nosotros podemos salir, aunque trabajamos casi todos los días, pero pues uno tiene mucho tiempo libre también. Entonces, digamos, el trabajo de uno nos recogen a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, bueno, toda la mañana la tenemos libre o antes, entonces uno puede ir a la playa, meterse al mar o ir al centro y comprar cosas, a los bazares o, bueno, salir con amigos, conocer gente. Sí se puede hacer, súper fácil. Ahora nos contabas que dijiste no voy a mirar nada, de pronto no salgo yendo a ninguna parte. Llegaste allá y ahí sí, ¿qué empezaste a conocer? ¿Qué empezaste a ver? A decir que esto es muy bonito, o esto me gusta, o esto es raro. Claro, disfrutar la experiencia, darse cuenta de que ya estamos en otro lugar, que estamos a 16 horas en avión, entonces no estamos cerquita de Colombia. A ver que ya no puede encontrar la empanada en la esquina, Sí, sí, claro. la comida es distinta, entonces bueno, salir y escuchar gente hablando en cualquier idioma que vos no entiendes. Este año que había muchos ingleses, no entenderles nada a los ingleses cuando hablan entre ellos porque hablan súper complicado. Entonces, bueno, eso también es muy enriquecedor. Bueno, ver cómo, no sé, los lugares, allá no son tiendas, sino que son markets, se llaman así. Entonces, ver como los markets o el orden que tienen ellos o la limpieza, o bueno, o los paisajes, muchas cosas. El hijab, por ejemplo, que es lo que utilizan las chicas para taparse el cabello,
Entonces ya ver muchas chicas así, no tantas, pero hay muchas. Otras que se tapan y se dejan solo los ojos, entonces bueno, como que una cultura un poquito distinta. ¿Nunca te estrellaste con alguna situación o con este tipo de cultura? Mm, yo realmente nunca tuve ningún problema, creo que no, Creo que no me pero acuerdo por lo sí, no me menos. acuerdo. Pero sí escuché por ahí de par de gente que tenía problemas y a uno le decían, lo primero que le decían a uno es, si ve a un hombre pegándole a una chica o algo, no se meta. No se meta porque nosotros no podemos meternos en ningún problema con nadie, porque si nos peleamos con alguien, digamos, de un hotel o con algún turco, alguien del país propio, alguien nativo, nos devuelven de una. Para el Colombia nos deportan de una. Entonces teníamos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, claro, cualquier cosa que uno veía, aléjese. Ok, muy bien. El colombiano en Turquía, ¿cómo es visto? Bueno, dos formas. Sí. Mm, para ellos las dos son buenas. Una, Colombia, Colombia, súper bonito, Shakira, Juanes, Gabriel García Márquez, súper chévere, eres de Colombia y te abrazan y súper bonito. La otra forma es, Pablo Escobar, cocaine, good cocaine. Esa es la otra forma que para nosotros es como la hiriente Que es un porque estigma, sí, ya. sí, para nosotros es la hiriente. Pablo Escobar, bueno, no me representa No a me Pablo Escobar, representa. no me representa las drogas, pero ellos allá lo ven como un ídolo a Pablo Escobar y a las drogas. Para ellos es increíble ver una serie de Netflix que se llama Narcos. Entonces ellos disfrutan mucho eso y lo ven como alguien que fue excelente, una persona increíble y ellos creen que nosotros somos orgullosos de Pablo. Entonces digamos que no lo dicen con una mala intención muchas veces. Después uno les explica y ya como que, bueno, pero no lo dicen con mala intención lo de Pablo Escobar, lo de cocaína, obviamente sí es muy venenoso, pero pues bueno, la historia dice algo sobre eso, entonces pues ahí es complicado como decir lo contrario. ¿Ustedes crees que son las series las que han realmente llevado esa información? Sí, claro, digamos que el arte es muy poderosa y digamos este arte visual, de actuación, de películas, de series, pues puede llegar a cualquier parte del mundo contando historias y moldeándolas a la forma que uno quiera. Entonces, claro, ellos muestran la percepción o les dan, no sé, les venden una historia distinta o yo realmente no he visto ese tipo de series, pero bueno, creo que hay muchas cosas que no son ciertas. Entonces, bueno, ellos creen que sí son ciertas. Aparte que lo hacen ver como héroe, ¿no? Ajá. Lastimosamente, una de esas series que la idea fue escrita por sus víctimas, ¿no? Y querían mostrar ese suceso o esa forma en cómo terminaba una persona, pero se terminó vendiendo como algo muy bueno. No, claro, y hoy en día que la gente le gusta ver sangre, ver El morbo. muerte, exactamente, entonces para ellos es brutal. E incluso hay un Pablo Escobar turco, o sea, hay videos de gente Sí, y ellos pues no hablan español, pero ellos saben decir, muchos saben decir como, uno les dice, soy de Colombia, ellos, yo soy Pablo Escobar Gaviria, plata o plomo, y le hacen a uno así. ah, Entonces, bueno, uno se ríe, yo realmente me río porque es gente también como que recocha sí, y ya, y si uno se termina volviendo amigo de ellos, pero de pronto el trasfondo no es tan chévere, porque bueno, es una historia triste. que nos persigue, y entonces pues no podemos evadirla, es algo que realmente es histórico, entonces bueno, es complejo, pero ahí está. Para cerrar el capítulo de Turquía, ¿qué recomendarías de Turquía? El que vaya a Turquía y diga, hombre, esto es un lugar que no se debe perder o esta es una comida que no se debe perder. Bueno, allá lo más famoso, yo realmente no fui, pero lo más famoso son los globos, entonces hay dos ciudades donde se puede ir, que es a Capadocia y a Pamukkale. Pamukkale hay unas fuentes también, unos termales súper chéveres, entonces si pueden ir pues a Más esos. chéveres que los de acá. Un poquito mejores.
Eh, y bueno, también Istambul. Istambul es increíble. Nosotros, bueno, no pudimos visitar Istambul como tal. Pues estuvimos en el aeropuerto solamente, pero llegando al aeropuerto, pues pasando por el estadio del Galatasaray, pasando por la mezquita, no recuerdo el nombre, la mezquita pues más importante de Istambul. Es súper bonito los edificios, es muy, muy, muy brutal las playas. Istambul recomendado si pueden ir. Bueno, Estambul. Ujú. Allá es Istambul. Y bueno, Capadocia le decimos acá, ya es Capadocia. Ok, sí, sí. Y bueno, donde yo vivía también, súper bonito, Marmaris. Este año estuve viviendo en Marmaris, súper bonitas las playas, súper chévere. Y Costero. ajá, ahí ya es con las costas del mar Mediterráneo. Y Antalya, Antalya también es súper chévere. Tiene unas cascadas bonitas, las playas son chéveres, los hoteles son brutales. Bueno, muchas cosas por aprender y por conocer. Muy bien. ¿Y te gustaría seguir con la dinámica de viajar? Bueno, realmente sí me gustaría viajar de nuevo, pero creo que de pronto cambiar la experiencia, ¿cierto? Ya no Como, Estambul, no Turquía. sí, como estábamos hablando ahora, un crucero, por ejemplo, sería algo chévere porque en el crucero uno puede bajarse en varios puertos de distintos países y conocer como lo principal y tal. No es quedarse 6 meses como yo me quedé 6 meses el año pasado, o sea, ya vivir en un determinado lugar ya es otra cosa distinta. Entonces sí me gustaría más como otra parte del mundo. Obviamente quiero mucho Turquía, me gusta mucho Turquía, me gustaría volver en el futuro de pronto de vacaciones o algo así. Pero no sé si trabajar, todavía no estoy seguro. No me niego a la posibilidad de volver, pero de pronto lo pensaría con más calma, porque ya han sido dos años, entonces bueno, uno deja su familia, ¿cierto? Y bueno, para ir a vivir en otro lado, tampoco todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Claro. ¿Hiciste red de contactos de otros países donde veas posibilidades? ¿Qué otro país verías tú, aparte de un crucero que te va a llevar a varias opciones? ¿O definitivamente no quieres la experiencia de estar estacionario 6 meses en un lugar? Bueno, lo del crucero me parece chévere porque a veces hay contratos de 3 meses, por ejemplo, no son 6 meses. Entonces, por eso me gustaría el crucero. Pero ayer me encontré una chica de acá de Manizales que me dijo como que la hermana es manager en Dubai. Y yo como, pues fue muy curioso y ella como que sí, mi hermana lleva músicos. Entonces, de pronto, bueno, no sé, si se produce una posibilidad por ese lado, ir a Dubái y conocer, pues sería chévere también, pero ya depende pues obviamente otras cuestiones, el salario, el contrato, porque a veces en esos tipos de países hay muchas condiciones en los contratos. Por ejemplo, tú no puedes mirar a los ojos a las personas o no puedes utilizar determinada ropa. Entonces hay cuestiones que de pronto entran ya con la personalidad propia, o de pronto si uno decide cómo adaptarse a eso. Entonces, bueno, eso ya hay que ver como que En que sí, que no. sí, que no, que pesa más el dinero o el bienestar, o bueno, como ir ahí como calculando riesgos. Ok. Danos una idea de más o menos cuánto se puede estar ganando un músico en un crucero o en una experiencia así como tú que vas a hoteles, ¿cierto? Te llevan para tocar en hoteles. Puede ser en promedio cuánto? Bueno, ¿Todos ganan igual? ¿El cantante, el tecladista o no? en el grupo de nosotros todos ganan lo mismo. Pero digamos nosotros vivimos con otras gentes de otros países, digamos un circo de mongoles, que por cierto son súper disciplinados, todos los días madrugaban a practicar. Ellos ganan distinto, Los mongoles. sí. Circo, circo. Ujú. Ok, ok. Eh, Los músicos también muy disciplinados, ¿no? pero no, ellos no tenían músicos, ellos eran solo circo. No, pero ustedes eran muy disciplinados también. Nosotros los latinos tenemos la fama de ser buenos, pero no tan tryhard, ¿no? Como no tan de todo el tiempo hacerlo, sino que uno es como que ya se confía. Ya me sale, ya se relaja. Ok. Entonces nosotros éramos más relajados, tratábamos de guardar fuerzas, energías para no irnos a quemar tan rápido. Pero obviamente respondíamos bien, tampoco es como que hacíamos las cosas mal, no. Habían africanos, los africanos creo que de pronto les pagaban menos, o no sé, porque realmente a nosotros en el contrato nos ponen no hablar de eso. Obviamente a ellos les conviene que no nos pongamos a hablar con otra gente porque puede que
haya otro lugar donde nos paguen mejor, entonces como que, les vamos a robar a los músicos a estos. Entonces, Ok. entonces ellos nos ponen a eso, pero digamos que en promedio, en un país como Turquía, es como $1.000 mensuales con, con las comidas, con la estadía, con los transportes O sea, libres. libres, $1.000 libres. De Eh, ahí hay que sacar impuestos o no. no, 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 libres. $1.000 libres. En Egipto pagan un poquito menos. En Turquía incluso hay lugares que pagan un poquito menos o más. Eh, bueno, ya en un crucero, depende del crucero, pueden pagar un poco mejor o digamos si es una empresa así súper reconocida como Royal o Princess o Celebrity, ya pueden ser sueldos de más de 2.000, 2.500, 3.000. Eso, digamos, ya ahí entra pues el manager, se queda con el 10% del salario, pero igual son súper buenos salarios. Ok, y también decías que el transporte, o sea, los vuelos, los tickets están por fuera de ese salario, ¿no? Sí, en mi caso, pues a mí me daban los tiquetes desde Bogotá. Yo tenía que llegar a alguna ciudad, Ibagué o a Cali, por mi cuenta, pero ya desde ahí me llevaban hasta Bogotá, Bogotá, Istambul, Istambul, Marmaris, este año, el año pasado, Istambul, Antalya. Eso ya lo paga todo lo paga la empresa. Ellos también tienen que pagar como permiso de trabajo, entonces todo eso se encargan ellos. Sí, nosotros solo nos preocupamos por estar a tiempo afuera de la casa. Tienen que estar a las 4, entonces nosotros listo, salimos antes de las 4 y ya ellos nos llevan, estamos en el hotel, comemos allá, tocamos y volvemos otra vez, nos traen otra vez hasta la casa. Ok, perfecto. Bueno, ya tiene uno la idea que va desde 1000 hasta 3000. Sí, exactamente. Depende el manager con el que ingreses. Me imagino que en el crucero menos que se gasta, ¿no? Porque ¿a dónde sales? Bueno, ahí es como un balance de cuestiones. Por ejemplo, en Turquía no pagan tanto, pero los buffets son increíbles. Entonces, un buffet de esos puede valer muchísima plata. Entonces, uno va y come lo que quiera. En los cruceros, la comida es más normalita. Entonces, uno está ganando más dinero, pero entonces comiendo más suave. Entonces, a veces digamos que chicos con los que he hablado, ellos se bajan en puertos y gastan mucha plata comiendo cosas que ellos quieren porque en el crucero no las pueden conseguir. Entonces, bueno, hay Ah, otros gastos distintos, por ejemplo, el internet es más complicado, bueno, hay otros gasticos por ahí, pero pues bueno, el salario es mucho mejor. ok, muy bien. Y con respecto al futuro, me dices, ok, me gustaría un tema de crucero, me gustaría otro país. El tema de estudiar, ¿te gustaría avanzar más en esa parte o crees que te vas a ir definitivamente por esta línea? Bueno, a mí realmente me gusta estudiar, muchísimo, me gusta mucho estudiar, pero no me gusta la academia. Ok, Entonces, por ejemplo, me gustaría tomar un libro de música, no sé, de jazz, acordes, estudiar el libro, o con un profe particular que te explique cómo es la onda de la situación. Pero la academia no me gusta tanto, digamos una maestría o un posgrado X, porque te ponen ahí a hacer el proyecto y tienes que redactar un montón de cosas, entonces es como más así orientado hacia ese papeleo. Y creo que no es algo que disfrute, me gusta más el conocimiento del asunto como tal y creo que más que los adornos, de hacerlo ver bonito y escribir, e investigar y tal, no me veo identificado con esa línea pues como del conocimiento. ok, muy bien. Ahora decías, tal vez con un profesor particular. Entiendo que estaban en Turquía con una banda, todos colombianos, muy conocidos entre ustedes. Pero ¿te pasó de decir, aprovechar la experiencia cultural y decir un muy buen maestro de allá de algo que no es común para uno en esta zona del mundo y aprenderlo? ¿O no hay tiempo para ello? Bueno, realmente si uno quisiera, de pronto sí se puede sacar el tiempo, solo que es complicado porque es justo cuando está el sol así súper fuerte, incluso llegó a subir hasta 45 grados, entonces, ¿Sensación térmica o real? real, real. Entonces, no hay como tanta motivación de decir, vamos allí Es para a. andar con sombrilla. Sí, es duro, ¿no? Incluso uno veía a los ingleses así con las espaldas quemadas, así
feas y están andando por ahí así. Y bueno, me parece complejo, entonces uno siempre pierde mucha energía como con ese clima, y más que uno está acostumbrado acá al frío de Manizales y tal, entonces uno siempre está como desganado, como cansado, como con ganas de dormir y tal, entonces de pronto pues no aprovechamos esa experiencia, pero aún así fuimos a las tiendas de música, vimos gente tocar instrumentos de allá en las tiendas musicales o afuera, en parques públicos tocando. Entonces, bueno, pues ese enriquecimiento cultural sí está. O sea, no vimos clases, pero escuchábamos que la gente ponía su música turca, la gente la cantaba, entonces, bueno, sus instrumentos tocando por ahí. Entonces, ese es como creo que fue suficiente eso. Ok, muy bien. Eh, para una persona que va, viene, que dice, no, sí me gustaría seguirme moviendo en un crucero, seguirme moviendo a otros países, ¿qué de la vida amorosa? Pues yo creo que eso es un tema muy personal, ¿cierto? Porque eh, hay gente que no tienen que ser músicos, pueden ser empresarios que se la pasan viajando y vuelven y pues están con sus familias, ¿cierto? Eso ya sería como un convenio entre dos personas, que es algo bien complicado, pero se puede llegar a convenir y hablar con alguien, mira, este es mi trabajo, tú tienes que ser paciente conmigo y pues, yo voy a estar viajando y tal. O voy a viajar 2 años y ahí ya nos estabilizamos en un lugar. Bueno, eso ya es como, depende de la Y situación. es muy de la vida del artista, ¿no? También, porque no solo pasa en esto, pasa en el que hace monólogos y muchos más les Sí, pasa. claro, ahí ya hay muchas variables. Por ejemplo, los mongoles estaban con su familia. Entonces, digamos, el hombre era parte del circo, pero la mujer es solo la esposa y ella no hace parte del circo. Ella está con él todo el tiempo y tiene sus hijos y ellos vivían allá. Entonces hay contratos diferentes con familia o sin familia. Bueno, ahí ya digamos, en los cruceros hay descuentos si uno quiere llevar a su pareja un par de días o si quiere estar con la pareja allá. Entonces, bueno, hay diferentes situaciones ahí que pues ya es como ver las opciones que hay. O hay gente que viaja en la propia banda con su pareja, aunque eso no es tan recomendable, pero hay gente que lo hace. Entonces, bueno, ahí ya sería como... Porque no es recomendable. Porque es muy fácil que los problemas de la pareja se terminen llevando como a lo profesional. Entonces, la idea es que lo profesional esté separado. Claro. Entonces, yo puedo tener separado lo profesional con la gente con la que trabajo, porque solo nos vemos en el trabajo. Pero si yo me veo con esa gente en la casa también, es bien complicado. Claro, lo comprendo. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cómo se ve Lenis en 5 años, en 10 años? ¿Qué aspira y espera en esta trayectoria, tanto profesional como personal, construir? Porque es un giro que tomó tu vida que no estabas pensando hacerlo, ¿cierto? Ajá. Realmente creo que me siento identificado no sé si vivir el día a día, no me termino de identificar con eso, pero algo parecido, porque siempre que en mi vida he tratado de planificar algo, de querer lograr algo, no se me da. Entonces yo digo, quiero trabajar en tal lado, y no se me da. Quiero ir a tal país, no se me da. Quiero hacer tal cosa, no se me da. Pero cuando como que me tranquilizo, simplemente trato de ser mejor en lo que me gusta, quiero ser mejor músico, hacer las cosas bien, entonces me empiezan a pasar más cosas. Me empieza a llegar trabajo, me empiezan a llegar eventos o me empieza a llegar un viaje o lo que sea. Entonces no trato de irme por ese, ¿cómo decirlo? Ese sentido o no sé, que se me ha dado. Entonces, bueno, obviamente tampoco es que yo diga me voy a quedar quieto esperando que pasen las cosas, pero quiero simplemente eso. Me gustaría ir a un crucero, entonces listo, voy a tratar de estudiar lo que requiere el trabajo, pero sin estresarme. Si se da, chévere, y si no, no pasa nada, adquirir el conocimiento. Entonces, quiero tratar de seguir por ese lado, de ser mejor, de superarme cada día, de ser un mejor yo que el de ayer, y ya está. Y lo que vaya saliendo entonces, Sí, sí, exactamente. no hay un plan definido.
no tengo un O sea plan. que está muy interesante el quiero algo y no se me da. Hay que decidir, no, quiero que me pasen cosas feas para que no se te den. Ok, muy bien. O sea que estás dispuesto a lo que te vaya colocando la vida por delante. Sí, exactamente. Realmente, obviamente, uno decide, hay muchas decisiones que son personales y, digamos, hay oportunidades. Entonces, yo decido, quiero ir o no quiero ir. Digamos, si este año se me da la oportunidad de volver a Turquía el otro año, bueno, yo ya digo, quiero ir o no quiero ir, ¿cierto? Entonces ahí la vida va tomando ciertos rumbos distintos, pero son más inmediatos, más de decisiones. Entonces, como que, bueno, si es lo que quiero en este momento, digamos en este momento, este año me gustaría, el año que viene me gustaría estar acá en Manizales, tranqui, estudiando, mejorando muchas cosas, descansando, porque también es muy importante el descanso. Y si me sale un trabajo como que yo diga, listo, el salario está muy chévere, pues entonces lo acepto, pero si no, entonces pues no. No pasa nada, no es como que quiero viajar otra vez así a las fuerzas a donde sea. No, porque ya se quemó esa etapa. La etapa que quería salir del país, que nosotros acá siempre queremos ir a otro lado, así sea al país vecino, a Venezuela, Ecuador, a Perú. Nosotros, el hecho de salir del país es como, uff, salí del país brutal. Entonces, bueno, yo ya salí, ya viví por fuera bastante tiempo, entonces, bueno, ya de pronto esperaría como algo mejor para volver a salir y si no, no, creo que no saldría. Ok, entonces no ves tampoco posibilidades como decir voy a buscar en un colegio aquí, eso no es como el plan para ti. No, realmente estudié la licenciatura, pero no me he sentido tan identificado como con los colegios, no me presenté al magisterio, incluso había una fecha para presentarme hace como 2 años y la corrieron, y igual a mí se me olvidó, nunca compré el PIN, nunca nada, no hice la prueba, porque no me he sentido identificado con eso, o sea, es algo que de pronto lo haría en una etapa que ya no quiera seguir viajando, que no quiera, bueno, no sé, que ya Que quiera de pronto te realmente, hayas casado, tengas una familia y quieras estar en un lugar. exactamente, que quiera compartir el conocimiento que haya recolectado ya con una nueva generación o algo así, pero no es en este momento, entonces no, prefiero quedarme tranqui, trabajando de vez en cuando y tal, y bueno, pues obviamente eso quiere decir que voy a ganar menos dinero, pero el dinero pasa como a un segundo plano también. Creo que hay otras cosas también que equilibran como el estado emocional, ¿cierto? La tranquilidad, el respirar, el poder hacer otras cosas más que solo trabajar. Claro. Yo he visto que has tenido proyectos con músicos aquí en Colombia. Un grupo, una banda, ¿cierto? Arman, van y tocan, te llaman, te contactan por allí. ¿Eso se ha caído un poco o ellos qué te dicen al respecto o están expectantes cuando Lenis va a volver para poder ensamblar algo nuevo? Pues realmente ese es un miedo que uno tiene antes de salir. Y eso fue algo que me frenaba mucho antes de salir porque yo decía eso, me voy y no es que me vaya a ganar una millonada, me voy a ganar lo mismo que acá incluso, pero voy a volver y ya no tengo trabajo, entonces, ¿qué hago? Sí, eso es algo bien complicado, pero bueno, hay amigos, eso es lo importante también de tener amigos chéveres, entonces digamos que antes de llegar acá me escribían, Lenis, ¿cuándo vuelves? Te extrañamos muchísimo. Bueno, yo creo que más que amigos es gente que sabe que uno trata de hacer bien las cosas, de ser responsable. Sí, claro. De pronto gente que no ha tenido buenas experiencias con otras personas no les ha ido tan bien porque no se esmeran tanto, porque lo que hablamos antes, llegan tarde o no van o lo ponen en segundo plano. Entonces, bueno, yo he tratado de cumplir con las cosas bien, entonces ellos saben que de mi trabajo, entonces pues me han esperado. Incluso tengo una compañera que me estaba esperando para un trabajo como de una semana o de varios días. Entonces me escribió Dani, si puedes, me escribió hace como un mes. Si puedes, es en diciembre, entonces listo, yo ya separé esas fechas. Bueno, ayer tuve un evento acá con un compañero, entonces bueno, ahí van empezando otra vez a salir las cosas. Hay estudiantes que vuelven a escribirme, como el año pasado me pasó, como que no, Dani, solo nos sentimos bien contigo, es mejor no ver clases, ya si tú llegas, entonces el chico va a retomar clases, tú te vuelves a ir, no te preocupes, tú vas y cuando vuelvas otra vez retomamos clases. Entonces, bueno, hay gente que lo espera a uno, hay gente que no, y pues es totalmente entendible. Ah, bueno, pero se siente bien, ¿no? No llegar en blanco, porque eso es lo que le pasa a la gente.
se va un año fuera del país y llegan en blanco. No hay nada que hacer aquí. No es tu caso exactamente. No, no es mi caso, pero obviamente sí se siente el contraste de lo que uno venía haciendo acá, que yo venía trabajando muchísimo, muchísimo acá todos los días, yendo de un lado para otro. Y pues obviamente uno llega y ya tener tiempo de hacer algo, por lo menos venir acá, hablar contigo, es algo que de pronto hace 2 años no podía hacer porque estaba relleno, totalmente entregado al trabajo. Entonces, bueno, uno se va dando cuenta que es bonito hacer más cosas. Entonces sí, de pronto obviamente trabajar, pero no al nivel en que uno lo venía haciendo, sino algo como con lo que uno pueda vivir bien, tranqui, y pueda también disfrutar de la vida. ¿Algún país tienes o algún listado de países tienes fichados que digas, me gustaría ir a trabajar aquí, aquí, aquí? Ah, pues realmente es complicado. A mí siempre me gustó la cultura japonesa, quiero conocer Japón, pero no sé si trabajar allá, no sé. Es bien complicado porque es muy niveludo. Pero de pronto me gustaría conocer Europa, no sé si trabajando, o sea, no lo visualizo así como que quiero ir trabajando, pero me gustaría visitar más países de Europa como Francia, Portugal, Inglaterra, ese tipo de países, Suecia, Suiza, me gustaría. Son súper bonitos y así no sea trabajando, pues realmente como quedarse unas vacaciones, conocer, sería súper, súper interesante. Ok, muy bien. ¿Qué dicen tus padres ahora que estás ya en esta dinámica? Tu papá, tu mamá, ¿cuál es la percepción? Pues mis padres realmente obviamente lo extrañan a uno, entonces pues uno llega y estuvieron súper pendientes, a qué hora llegas, a recogerme y tal, y pues ellos ya no me están forzando pues como a algo, ¿cierto? A quédate acá porque es que te extrañamos y no te puedes volver a ir, ¿no? Ellos ya saben que en cualquier momento si yo quiero volver a viajar, vuelvo a viajar y no pasa nada. Sí, ellos ya se dieron a la idea. Mi mamá fue la que más sufrió un poquito el año pasado cuando salí. Pero lo bueno de este trabajo que estuve en Turquía es que volvía. Entonces iba 6, 7 meses y volvía. Entonces mis padres sabían que yo volvía. Entonces tenían esa ilusión de que iba a volver. Mientras que mucha gente se va, no sé, a España y se van y se quedan 5, 10, 15 años y no vuelven porque quieren sus papeles o porque están en pro de algo allá. Entonces, bueno, eso sí me parece mucho más complicado. Digamos que, bueno, como decía, hablamos antes, no es el mejor pago por el que estaba trabajando, pero pues bueno, tenía asegurado el tiquete de regreso, entonces está bien chévere que pude volver el mismo año. Entonces, no es como que volví 10 años después ya más viejo, bueno, no sé, con hijos y los dejé acá y ya son súper grandes y ya no me reconocen. Bueno, no es la historia, no es el caso. Igualmente, sí se nota en todo sentido que tú quieres seguir construyendo tu vida acá, tu vida, tu profesión acá. El otro es como, me muevo, pero mi vida sigue estando acá, ¿no? Sí, claro, mi vida sigue estando acá. Por el momento, obviamente en el futuro eso puede cambiar. No es algo a lo que me cierre las puertas o cierre las posibilidades de que es que tiene que ser acá y si yo conozco a una chica con la que quiera estar y me quiera casar y tal, entonces tienes que vivir conmigo en Manizales o si no, no. No es así, pero bueno, si es en otro país, pues también podría ser posible, no cierro las puertas. Pero bueno, no es el caso ahora. Si el caso ahorita quiero estar acá en Manizales, con la gente de acá, con la comida de acá, con las costumbres de acá. Ok, muy bien. En Podcast Palabras, nosotros pedimos a nuestro invitado que nos recomiende una película, una serie o un libro, cualquiera de esos tres. O si tiene uno por cada uno, mejor. Pero, ¿cuál te gustaría recomendarnos hoy? ¿Una película o una serie o un libro? Bien complicado. Película, serie o libro. ¿Algún género? Independiente. Ok. Realmente me gusta mucho una serie, me gustó muchísimo, del universo de Breaking Bad, pero no es Breaking Bad, es Better Call Saul. Ajá, muy bien. Eh, Sí, la del abogado. Esa serie me pareció muy increíble, súper, súper, súper interesante desde la cinematografía, desde la historia. Creo que me quedo con Better Call Saul.
Ok. Aunque me da a mí la ligera sensación que uno tiene que haberse visto Breaking Bad para contexto. ¿O no crees que uno sería capaz de verla sin Breaking Bad? Yo creo que es disfrutable también verla sola. Sí tiene que ver obviamente con Breaking Bad, pero también se puede disfrutar sola. De pronto es un poquito difícil de comprender al principio, porque muestran escenas como a blanco y negro y uno Sí, cree que es el pasado y realmente es el futuro. es correcto. Pero después de que pasa eso, es súper, súper chévere la serie. Y bueno, es súper disfrutable también. Me quedé pensando como en alguna película, pero no logro llegar como alguna. Es así súper, súper difícil. Me gusta mucho una que se llama Aliados, que es con Brad Pitt. También chévere. Ok, La que- muy bien. Muchas gracias por la recomendación. Hablando precisamente de cine, películas tipo Whiplash, ¿es? Oh, ¿Qué tan cierto y qué tan irreal es eso que cuenta una película como bueno, es Whiplash, ¿no? sí, sí, Whiplash. Whiplash es una película bien, bien, bien brutal. De hecho, me la he visto como 10 veces. Ah, Esa ok, sí, sí película, te gustó. sí, es brutal. De hecho, la pude haber recomendado también. Ah, Bueno, queda también de una, también fue queda una serie, lo que recomendada. recomiendas es está la película. Brutal la película. Tiene muchas cosas que son ciertas, otras que no, pero realmente creo que lo que quiere mostrar la película es como la obsesión desde los dos bandos, digamos, desde el profesor y desde el estudiante, porque el profesor era pues alguien muy teso, pero él tenía la obsesión de crear el mejor estudiante. Entonces, obviamente pasan cosas ahí, digamos, físicas, que él se accidenta, el estudiante se accidenta, que tiene las manos sangrando, muchas cosas por la obsesión del profesor, pero también por la obsesión del estudiante querer ser el mejor. Entonces es como que no es tan alejado de la realidad porque dentro de la música pasa mucho eso. Pasa mucho la competencia de que yo querer ser el mejor músico, ser mejor que el de al lado. Eso pasa muchísimo y desde los maestros también pasa. Entonces incluso hay un director de orquesta que es muy famoso que se llama Daniel Barenboim. Él creo que es alemán y él dirigía una orquesta muy, muy famosa y él regañaba así a lo Whiplash a gente adulta, o sea, gente que ya es profesional y les gritaba, les tiraba cosas, los afectaba psicológicamente, entonces es algo que no es tan alejado. El profesor Terence Fleshman, creo que era, es Fletcher, es verdad. Hay muchas cosas que de pronto las dramatizan, bueno, para poner más tensión, más historia y tal, pero no termina de ser tan alejado de la realidad. ¿Y tú crees que el músico podría llegar de verdad a terminarle a la novia para poder ser mejor en su música? Allí Eh, pasó, ¿no? Pues pasa que el muchacho siente que la novia o la relación le está quitando. de eso se trata precisamente la obsesión, de que cuando uno está obsesionado con algo no importa nada más que la obsesión. Entonces yo creo que sí puede llegar a pasar. Incluso yo conozco una persona que él decidió en cierta etapa de la vida no tener novia. No le terminó la novia, pero él dijo, no voy a tener novia porque me voy a concentrar en lo que yo estoy haciendo. Entonces no tuvo novia durante un tiempo, pues ahora ya tiene novia, pero en ese tiempo no tuvo novia y simplemente él está con su rollo porque era la obsesión que tenía en el momento. O sea que es muy factible una situación de estas. Es, es probable, es posible, pero digamos, estadísticamente no es la estadística más alta. O sea, eso, si es alguien muy obsesivo con algo, sí puede pasar, pero pues no todo el mundo es así. Pero sí, claro, dentro de los músicos siempre hay varios problemas. Entre esos, digamos, los más conocidos son la obsesión y el síndrome del impostor, que es otra cosa también interesante que pasa entre los como artistas, los músicos y tal. ¿Te ha pasado algo? ¿Alguna vez en tu vida te ha pasado alguna de esas? Realmente sí lucho mucho con el tema creo que más con lo del impostor. Sí. Porque sí, a veces pasan cosas y uno se dice, no, yo no soy lo suficientemente bueno, yo estoy acá por mis amigos o por gente que le caigo bien y no por mi talento, todavía me falta muchísimo por aprender, que es verdad, o sea, son cosas, pero hay como un cierto autosabotaje, eso es re normal y de pronto no se trata tanto, pero es normal que pasa
Y bueno, pues es bien complicado porque eso genera frustración, genera tristeza, entonces es... Y uno quiere ser mejor, pero entonces no saca el tiempo para volverse mejor, pero si también se va muy tryhard, entonces eso también es contraproducente, entonces es bien difícil de manejar ese tipo de temas. Y entre ustedes con los amigos o los que están dentro de un mismo grupo, una banda o una agrupación, está el tema de, ven, no estás a mi nivel, o sea, el que se siente superior a todos y quiere llevarlo a ese nivel, ¿es muy común o eso solo lo ve uno como desde afuera como algo común? Yo creo que eso es algo que pasa con todas las personas independientemente de la profesión. En la música pasa también, y pasa muchísimo, eh, pero es algo que tiene que ver con el ego propio del ser humano. Entonces, claro, si yo he estudiado más, si yo he metido más tiempo en tratar de entender algo y llega alguien que es menos experimentado y me va a dar un consejo, entonces pues es muy probable que la reacción sea de rechazo, ¿cierto? Ahí sí no hay humildad, si no hay nobleza, pues para aceptar ahí como los consejos, es bien complicado, porque ya entre la gente, entre más tiene conocimiento, a veces se tiende como a cerrarse al propio conocimiento. Entonces sí es muy común. Entre los músicos también pasa, pasa muchísimo. Muy bien, muy interesante. Pero sí, realmente eso es de todas las profesiones, ¿no? Solo que en los músicos se ven las miradas, Sí, se ve claro. la incomodidad de las miradas. La incomodidad o la admiración, porque depende. Hay gente que digamos, va a un concierto de, no sé, de X o Y cantante o artista y ve a otro músico, digamos yo soy el bajista, y veo al bajista haciendo algo chévere y como que, uff, brutal, o me gustó esa idea, voy a ir a tratar de copiarla en mi casa o a hacer algo parecido, qué chévere. Y está el otro de que lo mira feo porque toca peor que él, ah, yo puedo hacer eso, o porque toca ya muy bien. Entonces como que lo rebaja, no sé, dándose una falsa ilusión de que yo soy mejor. Ok, muy bien, muy bien. Pero eso es propio del ser humano, ¿no? Sí, Es un sí, es. tema del ser humano. Steven, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Te agradecemos un montón. Esperamos que se siga cumpliendo todos esos propósitos, que envíes fotos desde un crucero algún día. Que así Y te sea. deseamos lo mejor tanto en lo profesional, en tu parte personal, siempre la mejor de las energías. Súper bien, muchas gracias Juli. Realmente me siento muy grato por tu invitación. Me sentía de pronto un poquito asustado porque creo que me cuesta un poco organizar mis ideas en mi cabeza y hablar delante de las cámaras. Es un poco complicado, pero bueno, gracias por la invitación. Me sentí muy cómodo hablando contigo. Súper chévere. Genial, te agradezco un montón. Espero que estés bien. Tú igual.